Buenos días, alumnos. Te doy la bienvenida nuevamente a las clases virtuales. El tema de la clase de hoy es la convivencia y la Junta Militar de 1963. Pero aquí hay algo muy extraño. ¿Por qué el título de la clase lleva la convivencia? ¿Qué tiene que ver la convivencia con la política? ¿Qué tiene que ver la convivencia con los presidentes? ¿Habrá alguna relación con el nombre la convivencia? Bueno, la respuesta es la siguiente. La convivencia se le llamó así al gobierno de Manuel Prado Ugarteche. En su segundo gobierno de Manuel Prado Ugarteche, durante los años 1956 hasta 1962, fue el periodo que nos gobernó Manuel Prado Ugarteche. Pero se le denomina la convivencia. ¿Pero por qué? La convivencia se llamó así porque Manuel Prado fue apoyado por los apristas. Los apristas apoyaron las elecciones y salió ganador Manuel Prado. Con su partido político, Manuel Prado tenía su partido político llamado Partido Movimiento Demócrata. Ese fue el nombre de su partido. Con ese partido gana las elecciones y entra a la presidencia. Entonces, él, como le apoyó los apristas para que entrara al gobierno, entonces él se hizo amigo con los apristas e hizo una amnistía. Durante su gobierno fue la libertad de expresión. Dio libertad a la expresión, la democracia, fue un país libre. Antiguamente, recordamos, los antiguos presidentes del Perú perseguían a los apristas, perseguían a todos aquellos que hablaban mal contra el presidente o que formaban una revolución. Eran perseguidos, eran puestos presos y hasta algunos eran expatriados. Pero eso fueron años atrás. Pero con el gobierno de Manuel Prado se dio la libertad de expresión, la libertad de que cada partido político pueda ser libre en su expresión. Entonces, dio un decreto, se llamó el decreto de la amnistía de la libertad a los presos políticos, todos aquellos presos líderes que habían sido apresados iban a ser sueltos y fueron sueltos. Soltaron a todos los líderes que habían sido acusados durante los gobiernos anteriores por haber fomentado algún desorden, todo eso, eran libres, gracias al gobierno de Manuel Prado. Entonces, como estaba bien amigo con los apristas, en ese tiempo estaba un líder político aprista expatriado, estaba en otro país. Con este decreto de amnistía, Aya de la Torre viene al Perú con el decreto de amnistía de Manuel Prado. Entonces, todo era el país democrático. De ahí viene el nombre, lo que es la convivencia. Se le llama así al gobierno de Manuel Prado. Pero no todo era feliz. No todo estaba tan feliz que digamos. Todo empezó, pero hubieron críticas, hubieron huelgas. ¿Por qué? Porque a veces no estaban de acuerdo con los apristas lo que designaba. Entonces hubo huelgas también durante su gobierno y uno de ellos que criticaban el gobierno se llamaba Pedro Beltrán. Pedro Beltrán criticaba al gobierno de Manuel Prado, luego a él le pusieron como el cargo de ministro de Hacienda. Él impulsó el modelo económico liberal. ¿Qué quería decir esto? Este gobierno liberal quería ser igual como los otros países. Entonces, ¿qué hizo? Dejó de lado la agricultura y trajo productos del exterior. Trajo productos y
lo trajo al Perú y empezó a comprar productos pero externos y dejando de lado la agricultura. Entonces decía, ¿no? Que la agricultura, que era muy pobre, muy barata, entonces quería los alimentos de calidad. Y es ahí que se vino lo que es la economía, empezó a bajar porque empezó a subir los precios como en otros países, el mismo precio. Entonces todo esto decayó con el ministro de Hacienda llamado Pedro Beltrán. Entonces hubo lo que era, durante su gobierno provocaron huelgas de mineros, huelgas de obreros, empleados que no tenían trabajo, también bancarios, bancarrota. Entonces todo eso hubo en el gobierno. Luego también las universidades empezaron a hacer protestas y ya no había el deseo de estudiar, porque decía, ¿de qué nos sirve estudiar si al fin no va a servir nuestro título de nada? Entonces hubo huelgas, hubo desempleo, entonces hubo un gobierno donde no estaba tan bien en el gobierno de Prado. Y es ahí donde se juntan lo que es la Junta Militar. ¿Qué es la Junta Militar? Era un grupo de ejército armado que se juntaron para ir en contra del presidente. Esta Junta Militar estuvo al frente del general Ricardo Godoy y también Nicolás Lindgren López, que era una armada que buscaba apoyar a los postulados reformistas de los sectores medios. Entonces, esta junta militar atacaron al gobierno de Manuel Prado y le dieron un golpe de Estado. Y es ahí, en este golpe de Estado, forman unas elecciones. ¿Cuáles son esas elecciones? En el año 1962 se convoca a unas elecciones generales para poder elegir a otro presidente. Bien. En estas elecciones también participa el APRA. Entonces, aquí participaron, ¿quién fue convocado a las elecciones? ¿Quiénes participaron? Fueron los principales dirigentes del Perú. También vemos acá en las elecciones de 1962, quién fue ganador a mayor puntaje, pero no llegó el límite, fue Víctor Raúl Haya de la Torre. Él obtuvo la mayor votación, pero esto no, las elecciones electorales no quisieron dar un apoyo a lo que es Víctor Raúl Haya de la Torre. No querían que ganara. Entonces, pero no había llegado todavía al tope, solamente al mayor puntaje había obtenido Víctor Raúl Haya de la Torre. Pero al no lograr la mayoría, el Congreso debía de elegir entre Fernando Belaúnde y Manuel. Luego de esto viene el desenlace. El desenlace es hacer nuevamente o crear nuevamente las nuevas elecciones generales. En el año 1963 también se convoca otras elecciones. Aquí prácticamente Víctor Raúl Haya de la Torre tenía más por ciento. Entonces, pero el Congreso no quería apoyar y que salga Víctor Raúl Haya de la Torre. Luego eligen otras elecciones en el año 1963. ¿Quién convocó? ¿A quiénes participaron? Participaron el presidente y vicepresidente de la República. ¿Quién fue el ganador? En las elecciones de 1963 fue ganador Belaúnde Terry. ¿Cuál es el desenlace en estas elecciones? El desenlace sería esta es como ya ganó Belaúnde de Terry. El desenlace sería la última elección general antes del gobierno revolucionario de las Fuerzas Armadas, porque aquí se levantan lo que son las Fuerzas Armadas. Bien, vamos con la primera pregunta de la retroalimentación. Dice así. La primera pregunta nos dice,
¿Quiénes fueron los generales que dirigieron la Junta Militar de 1962? Recordamos que era una junta, ¿verdad? Era un ejército armado que quería derrocar al presidente Manuel Prado. A ver, ¿quiénes estuvieron al frente? Fue Ricardo Godoy, Nicolás Lindley y también López. Bien. Pregunta 2. ¿Por qué el segundo gobierno de Manuel Prado se le llama la convivencia? ¿Se acuerdan? Porque fue apoyado por los apristas. La respuesta es, ya que se produjo el entendimiento entre el presidente Prado y el APRA. Pregunta 3. ¿Por qué las Fuerzas Armadas interrumpieron el proceso electoral de 1962? Acá interrumpieron las Fuerzas Armadas. ¿Por qué interrumpieron? Nos dice la pregunta. ¿Por qué? Porque no quería que entrara Víctor Raúl Haya de la Torre y que sea el electo presidente. Esa fue la razón. Pregunta 4. ¿Cuál fue el partido político aliado de Fernando Belaúnde en las elecciones de 1963? Fue el Partido Demócrata Cristiano. Vamos con la pregunta de la lectura. En la lectura tenemos lo siguiente, la siguiente pregunta de la lectura. El título de la lectura es Educación y guerrilla. Primera pregunta. ¿Cuándo el título universitario dejó de ser una garantía de ascenso social? ¿Por qué dejó de ser una garantía de tener un título? La respuesta es, cuando la formación universitaria solo ofrecía como perspectiva la de convertirse en un desempleado ilustrado. Pregunta 2. ¿Quién fue el intermediario entre los cubanos guerrilleros y los peruanos revolucionarios? La respuesta es Luis de la Puente Uceda. 3. ¿Qué entiendes por desempleo ilustrado? La 3 es, fue una sociedad que logró bloquear los cambios en su estructura productiva y el deterioro de la calidad de la educación. 4. ¿Qué entiendes por el evidente giro aprista? La 4. Dio lugar a una guerrilla que provocaron una guerrilla que estalló años más tarde, ¿no? En el norte, en el centro y en el sur de todo el Perú. Vamos con la pregunta que es, completa en el nombre de personaje histórico que corresponde a las siguientes oraciones. Aquí vamos a completar las oraciones incompletas. La primera es, votó en contra de la expulsión de Cuba a la OEA. Fue el diplomático, se llamó Raúl Porras Barrenechea. Esa es la respuesta. Pregunta 2. Fue el empresario productor de harina de pescado. Se llamó Luis Banchero Rossi. Fue el ministro de Hacienda que impulsó un modesto económico liberal. Se llamó Pedro Beltrán. Fue el líder del MIR, Movimiento Internacional Revolucionario. Fue Luis de la Puente Uceda. Bien, chicos. Vamos con la siguiente pregunta. Dice, completa el cuadro. Aquí tenemos el cuadro de las elecciones, el cuadro comparativo de las elecciones de 1962 y de 1963. ¿Quién convocó? ¿Quién fue el ganador? ¿Y cuál fue el desenlace? Muy bien, chicos. Entonces ya hemos desarrollado las preguntas de la retroalimentación. Entonces el día de hoy
el tema de la clase ha sido la convivencia y la Junta Militar de 1963. ¿Por qué se le llama convivencia? Se le llama al gobierno de Manuel Prado. ¿Y qué es la Junta Militar? Es el golpe de Estado que le da a Manuel Prado. Muy bien, chicos, entonces nos vemos hasta la próxima y muchas gracias por su atención.